de quitarte días de comida por juntar una caja, por juntar una cacho de madera, por un juguete. Sí, es mucho amor al arte, profe. Que de hecho me comenta que pues, abarca todo el espacio de la casa, ¿no? Sí, no tengo ni siquiera dónde dormir. Es cierto, ¿y dónde duerme? Bienvenidos al Museo del Juguete. Este es otro de los proyectos de la productora TCD. Lograr hacer un museo donde se recopile de manera antropológica mucho del juguete tradicional. Yo le llamo a este espacio la tienda de abarrotes, porque muchos de estos juguetes salieron de una tiendita de la esquina, antes de que nos invadieran los osos. Okay, Como pueden ver, tenemos desde Marvel, tenemos Disney. ¿Estas eran las de Sonrix? Algunos son de las Sonrix, algunos de Sabritas, va variando constantemente. Tenemos hasta, si ustedes pudieran ver, tenemos hasta... Ah, wow, Poeta Desnudo, 2020. Este es el último mural que hizo, el último trabajo que hizo Chávez Romero antes de que lo mataran. ¿Usted conoció al Sí, poeta? ¿Sí hubo buen sí. acercamiento? Sí, éramos compañeros del trabajo comunitario. De hecho, a él lo conocí por Raúl Pérez, Heriberto Soriano, mejor conocido como el Pajarito, el que decía de Chon en los sitiados con Máquina Teatro. Wow. El Poeta Desnudo, pues este es su último trabajo que se hizo, que fue en el Zócalo, hizo esta mampara, y fue que decidimos rescatarlo para que no se perdiera. Entonces se decidió hacer un convenio en hacer una nueva estructura para rescatar el último trabajo de Chávez Romero. En resumen, ¿cómo podemos definir al poeta desnudo? En resumen y así. Es algo complicado. Pero en resumen y en sus palabras. Bueno, él era sociólogo, pero era un activista lleno, comprometido, con sus contrastes, ¿no? Era muy contrastante, pero muy humano. Era una persona muy humana. Entonces, siempre defendió nuestra identidad, siempre estuvo casado en mostrar nuestras raíces, en defender nuestras raíces prehispánicas. Wow. Por eso los trabajos que tiene allá en la escalera que estaba por Antonio Carazo, los murales que hizo por el Año de Juárez, mucho de eso que está ahí plasmado en el trabajo, y algunas recopilaciones de algunos poemas que él en sus hojitas repartía, porque ya sabemos que el apoyo cultural siempre ha tenido sus bemoles, ¿no? Entonces él, con sus propios refuerzos, con sus propias circunstancias, sus propios medios, él repartía con hojitas, copias y todo, sus pensamientos y su forma de... Wow. Un dato muy importante sobre todo esta productora. Esta productora ha sido por recursos propios. Nunca he estado, para este proyecto nunca he metido ninguna convocatoria, ninguna beca. Todo ha sido por iniciativa propia. Nunca he estado muy pocas veces he recibido algo hablando de dinero con referente para armar este espacio, o esta situación de producción. ¿Siente que es un artista invalorado? ¿Siente que es un artista que no lo han valorado? Más que nada, ¿No le han dado su espacio? no es eso, sino es que no
no comulgo con el hecho de que las becas estén nada más muy limitadas. Hay muchos requisitos para muchos de los artistas, tanto comunitarios como locales. El filtro es demasiado como para que pueda abrirse las convocatorias para que llegue a todo el mundo. Entonces, yo soy como de esos artistas o de esa gente que es lo práctico, ¿no? Vamos sobre la escena, vamos sobre el montaje, vamos sobre la escenografía, no esperar tanto, porque el esperar hace que los elencos mueran, hace que la energía y los procesos se desgasten. Muchas veces se piensa que las convocatorias tienen tantos filtros que desgastan a aquellos hacedores creativos, y entonces se tiene que recurrir a alguien que sepa algo de logística, ¿no? O que tenga conocimiento de logística. Y este no es mi caso, porque muchas de las veces mantengo este espacio, algunas veces con alumnos, exalumnos de que tengo en la prepa, con gente de las comunidades que trabajamos, pero la gran mayoría he estado trabajando en solitario, manteniendo esto en solitario. Wow. Yo soy el fantoche, así me nombro, entre hilachos y harapos consumidos. Soy, sí, la figura, la imagen, el símbolo, el fantasma, el logotipo, la sombra encarnada del que nace y se hace casi de sí mismo. Yo soy, pues, este fantoche. Así, con tiras de papel que caen como extendidos cabellos desde un vientre inerte. Así, con tiras de papel. Con un disfraz de maltratadas carnes y retorcidas telas. Esta figura que solo se vive en su propia entretela, esta imagen que huele los propios olores de su propio reflejo. Esta es la poesía, un fragmento de la poesía El Fantoche. Álvaro, profe, un personaje multifacético, polémico. Tome asiento, se encuentra en su estudio. ¿Qué tal, profe? Pues aquí estando, pues laborando un poco, más que nada explicando que esto nació a raíz de la cuestión de la pandemia. Se podría decir que accidentalmente se da la situación. Pero entonces favorece la pandemia, porque ya tenemos un estudio en casa, ¿no? Podría Más ser. que nada es buscar la adaptación, sí, en el proceso del ser humano, que es el ser o el animal que más adaptable que existe en la Tierra. Quien no se adapta muere, ¿no? Quien no evoluciona se queda, ¿no? ¿O cómo podría ser? Yo creo que esos son estereotipos. Más que nada es que la facultad de resiliencia del ser humano es muy amplia. De un ser vivo que conoce a partir de las circunstancias duras o contrarias, nos empuja a dar lo mejor de uno y a no permitirnos el hundirnos. Si me caigo, me levanto. Punto. Wow. Bárbaro, estamos aquí, amigos de Cuautla, Morelos y del mundo entero, y para las páginas de Madoni y Sucacho y páginas amigas y anexas, pues estamos nada más y nada menos que con el profe Raúl Díaz Torres. Raúl Díaz Torres, conocidísimo en este ámbito del teatro, en esta región, pero antes ¿dónde nace? Bueno, realmente yo soy nacido en la Ciudad de México. ¿Y qué años lo traen para acá o qué? ¿Cómo? Vamos, paso a paso, vamos, no te vayas tan rápido.
Entonces, la idea es que, o sea, la cuestión es que soy nacido en el DF, Ok. exactamente, y estuve viviendo un tiempo en la colonia Niños Héroes, sobre todo en Puerto Coatzacoalcos, en la calle Puerto Coatzacoalcos, si no mal recuerdo, y después de ahí nos trasladamos a San Felipe, en Estado de México. Posteriormente, por cuestiones de choque entre los padres de familia, mi mamá decide emigrar hacia la ciudad de Cuautla, porque tenemos familiares de aquí, aunque también son migrantes del municipio de Puebla, del estado de Puebla. ¿Qué les da Cuautla a todos los migrantes que llegan, muchos llegan de Puebla, Guerrero, del estado, del distrito? ¿Qué tenemos? Usted como, bueno, pero ya tiene también mucho tiempo viviendo acá, pero ¿qué cree que tenga Cuautla que jala? Más que nada porque es el paso obligado. No te queda de otra a la gente. Es un puente y sobre todo muy histórico, o sea, guarda mucha historia Cuautla. El estado de Morelos es uno de los estados con mayor historia que se pueda conocer. Simplemente en el municipio de Cuautla, a raíz de lo que es el sitio de Cuautla por Morelos, el municipio de Ayala por Zapata, por el Francisco Ayala, todo está enlazado desde toda esta cuestión. Acuérdense que también para poder invadir en la ciudad de Tenochtitlan, Cortés tuvo que pasar por Caunáhuac y por lo tanto contra los pueblos tlahuicas. Yo que me sentía importante por tener balnearios y porque el clima aquí en Cuautla era muy bello, ¿no? Pero entonces, de entrada es porque es un paso obligado. Es un paso obligado. Conecta. Y históricamente tiene mucho que ver con la historia nacional. ¿Pero qué le gusta de Cuautla a usted? Su clima. El clima. Vamos a un punto. El clima, porque yo soy demasiado enfermizo en clima frío. Entonces este clima templado pues me ayuda, me fortalece. Perfecto, entonces, ¿se viene acá con su mamá? Me trae mi mamá desde los 7 años y aquí estudio lo que es la primaria. En dos primarias importantes, la Lázaro Cárdenas primero y posteriormente en la escuela Hermenegildo Galeana, cuando estaba en la calle Unión, atrás de Palacio, de la casa real de Cuautla, que era conocida en el tiempo virreinal. ¿Y qué tenemos? Un florete, tenemos katanas, tenemos mandobles, sables, todo para producción escénica. Wow. Yo me acuerdo cuando participamos en la exposición donde fui Morelos, ¿no? Y usted hicimos el papel de machetazos y todo ese rollo. Sí, de ahí viene, todavía están los... De hecho... ¿Ahí están los machetes? Ahí están los machetes. Que usamos en esa ocasión. Pero me duele mucho admitirlo que echa a perder algo. ¿Qué, en serio? Porque uno es de la revolución y uno es de la época de la independencia. Wow. En ese entonces no tenía tanta producción. Esas son las máscaras del montaje original. Estas son máscaras del montaje original. ¿Cómo se llamaba la obra? Atlayahuacaque. Atlahuayacaque. Que habla de la historia del pueblo de San Pedro Apatlaco desde la prehispanidad. Pasando por la colonia conocida en el tiempo virreinal. ¿Sí? O sea, el palacio sí era conocido. Perfecto. La Casa Real. Entonces, atrás de ese palacio, donde en esa primaria, donde me impactaba mucho ver los bustos de Hermenegildo Galeana, de Miguel Hidalgo, tenía también atrás, en el traspatio, tenía un foro muy amplio, con escalones, en donde ponían los maestros antes murales de los héroes nacionales. Entonces, ahí me tocó vivir con una gran experiencia con el maestro Lamán, con varios de los maestros, ahorita no recuerdo todos sus nombres, Abimael también, sobre todo con el entorno histórico. El maestro alemán era también catedrático de la universidad, estando en la preparatoria. Entonces, su influencia sobre la historia de Cuautla, con su conocimiento sobre la historia, me impactó demasiado. O sea, que el llegar a un lugar histórico, como lo es Cuautla,
el ver monumentos, el ver monumentos de grandes hombres, ¿no? Que en su momento dieron la vida, ¿no? Y dentro de una primaria. Dentro de una primaria. Dentro de una primaria, dentro de un edificio. Y Y que anteriormente era la escuela de niños. Porque la escuela de niñas es donde, enfrente del Batzoki, ahí está un jardín de niños que en Morelos, perfecto. es la escuela de niñas. Para estaban niñas. divididos. Sí, antes, o sea, según tengo entendido, que estaba dividido, que eran dos escuelas, uno para niñas y uno para niños. Wow. Y después, ya conforme pasó el tiempo de la escuela galeana, le pusieron también en honor a la maestra Raquel, que fue la directora, hermana de Abraham Rivera. Wow, puras personalidades acá. Entonces el profe y el estar en un lugar histórico y el ver monumentos, bustos y todo eso, lo hacen a usted en tener la cosquillita, en tener esa fiebre, en tener esas ganas de querer aprender más de la historia y lo del arte entonces va pegado con lo mismo. No, en ese entonces, estoy hablando de la primaria, después estudié en Acuitláhuac, entonces ahí en Acuitláhuac el maestro Amadeo también me sigue enfocando mucho en la historia, mucho. En ese entonces teníamos una crisis económica muy grande, entonces yo le daba a mi mamá, ella hacía unos pastelillos, de vez en cuando yo le ayudaba, de vez en cuando también le ayudaba a vender tamales. Comerciante su mamá. Exactamente, para sobrevivir Claro. en esta ciudad, ¿no? Porque después, aunque después llega nuestro papá, que nos viene siguiendo, ¿Y si hubo reconciliación? Ya no. No, o sea, simplemente... Sí, nada más vino a ver a la familia. Pero y ya quedó aquí, vivieron también en Cuautla, pero él era en parte esa bohemia. Él vivía esa bohemia, entonces, con el convivir en la herrería con él, porque era su oficio, él era herrero. Qué bárbaro, mi papá fue herrero también. Ahora es similitud. Entonces, cuando las convivencias que tenían, las tertulias que se hacían al final de semana, donde había quien se juntara con alcohol y todo eso, pero nunca faltaba una declamada de mi papá, que le gustaba mucho el estilo de Manuel Bernal. Él emulaba el estilo de Manuel Bernal, un gran declamador de los años 40, creo, entre 20 y 40. Y me impactaba la capacidad que tenían los albañiles, carpinteros, hojalateros, herreros, los maestros de oficio, la capacidad de lectura. Porque antes se informaban demasiado con la lectura y hablaban de problemas que se vivían en ese entonces, tanto políticos como sociales, como hasta de fútbol y todo, pero sí. Era como unas pláticas muy amplias. Y productivas y te retroalimentaban, ¿no? Nunca faltaba que llegara con la guitarra, cantar, te digo, la copita, ¿no? Quien estuviera hablando o leyendo las noticias del diario, o sea, había esa parte. Y ahí fue cuando yo creo que de ahí viene la influencia de esta parte. Tenemos a dos personajes en su vida, el maestro y su padre, ¿no? El maestro en la historia y su padre en... Fueron dos maestros de historia. Ok, bueno. El maestro Alamán y el maestro Amadeo, o sea, me enfocaban mucho en la historia. Sus maestros y su papá, que fue quien... En este sentido. En las cuestiones de valores, mi mamá también era en ciertas partes, ¿no? O sea, todos somos como una esponja, ¿no? Una esponjita en ciertas edades. Y pues una de las cosas que también me impactaba mucho de mi papá es que él cantaba tango. ¿Su papá llegó a destacar como artista o fue un artista en la sombra? No. Somos de esos gente que decimos que es por gusto, y nunca se buscó la fama. Aquí tenemos El área, todo este material es para armar y desarmar las escenografías, ya sea de cartón, maderas, todo este material es el que utilizamos para la reutilización de los diferentes montajes escenográficos, que muchas veces prestamos, otras veces nos apoyan con algo, pero la gran mayoría es un apoyo hacia los otros grupos que nos piden apoyo, por así, en los que nos gusta colaborar, esa sería la palabra, colaborar.
con los otros grupos, prestándoles material para poder realizar esto. Porque esto he querido hacerlo a nivel comunitario, pero esta es una cuestión de recursos propios. Nadie me ha aportado, ha sido de recursos propios, de quitarte días de comida por juntar una caja, por juntar una cacho de madera, por un juguete. Sí, es mucho amor al arte, profe. Que de hecho me comenta que pues, abarca todo el espacio de la casa, ¿no? Sí, no tengo ni siquiera dónde dormir. Es cierto, ¿y dónde duerme? Pues estos vestuarios, ¿podemos ver unos? A ver, muéstranos unos. Pues, tómate. Desde acá tenemos diferentes vestuarios, desde las pastorelas, payasos. ¿Y cómo lo conservamos todo eso? Pues aquí, ¿Se les da un tratamiento especial o qué? desgraciadamente no tengo los elementos. Cada vez que se ocupa lo llevamos a la lavandería o lo lavamos propiamente o a la tintorería, dependiendo mucho de qué material. Disculpen el tiradero, pero es que estuve buscando ahorita haciendo producciones. Entonces tenemos diferentes tipos de vestuario. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos revuelto muchos de los que participo con Garabato también. Playeras para hacer pantomima. En general, de circo también tengo aquí algunas cosas. Para el teatro histórico, las faldas de la época, trajes prehispánicos, pero no de lucecitas como se llama, ¿no? Sino es una cuestión de... Y de este lado tenemos... acumulación, o sea, desgraciadamente para muchos soy un acumulador, ¿no? Pero no saben que realmente todo esto se ocupa en su momento, ¿no? Por ejemplo, tenemos para la pareja de Mambo, para diseño de vestuario. ¿Desde cuándo lleva acumulando, recogiendo, aguardando? ¿O desde cuánto tiempo tiene? Es mi tercer intento. Porque mi primera colección de cosas, de objetos, que abarca también una colección de botellas, que es la que conservo, la mayoría se mojó, luego la otra parte se quemó, y este es como mi tercer intento de mantener un espacio, de mantener una producción para teatral, más que nada en el ámbito teatral, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos vestuario histórico. Wow. Diferentes ¿Sí tiene el dato del número de piezas que tiene? Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso porque, como te decía, para moverme para este espacio donde pago una renta, tuvimos que moví 10 toneladas. Ahorita no sé cuántos haya acumulado. Entonces, es un proceso. Pero es también un camino de 30 años de trayectoria independiente, ¿no? Wow, y todo esto es zapatería. En estas cajas hay mucha zapatería, precisamente. Tenemos una gran extensión de zapatos para los diferentes personajes. Botas. Ajá, o sea, la idea es lograr, si no una casa de arte, pero sí una pequeña productora que pueda apoyar a las comunidades, a los grupos de las comunidades cercanas de Cuautla, Ayala, más que nada. Wow. Se buscó la cuestión de vivir de esto. Nada más era un gusto de hacer, de mostrarse. Y, por ejemplo, también que mi mamá, no lo demostraba tampoco mucho, pero mi mamá cantaba en coros. En su tiempo, como ella viene mi abuelo, era predicador de los hijos de Israel. Entonces, la mayoría de sus hijos cantaron. Pero no profesionalmente. O sea que tenías por dónde te llegara, profe. O sea, si no era por tu mamá, era por tu papá, pero ahí tenías pero no vena teníamos ¿cómo te diré? No tuve
el jalón por ellos, o sea, no tuve el impulso por medio de ellos. Pero ahí ya nace, ¿no? Ahí nace esa llamarada. Ahí Puede nace ser, porque yo sí tengo una teoría. Yo estoy en contra de que el artista nace. El artista se hace por medio de la disciplina. Totalmente. O sea, puedes tener un talento. Todos nacemos con las características para fortalecer nuestras diferentes capacidades, ¿sí? Pero si un talento no lo alimenta, no lo disciplinas, se pierde. Entonces, yo no me considero un gran actor, me considero un mal actor, pero por medio de la disciplina he logrado hacer algunos papeles importantes. Ok, entonces ya tienes ese acercamiento por parte de tu papá, tal vez que tu mamá también te pegaba, pero entonces, ¿cuándo decides tú no que... que me pegue, No, o sea, no que te pegaba, o sea, o sea, te pegaba en el asunto de que, pues, bueno, lo dije mal, pero tienes a lo de tu mamá que tenía ese lazo con el canto y tu papá con lo bohemio y luego tus profesores con la historia, entonces ya llevabas como, aparte, no sé, tal vez ya tu talento que ya traías y lo vas sumando a esas cosas que ves cuando va uno creciendo y vamos forjando el carácter. ¿Y cuándo es cuando tú decides dedicarte de lleno? Ahí vamos, en ese sentido. Ya cuando tuvimos que mi mamá tuvo que irse a Estados Unidos a migrar por las cuestiones económicas que se vivían aquí, como ya te contaba. Entonces yo estaba pasando a tercero de secundaria. En ese momento la familia se separó, se atomizó la familia, en donde yo tuve que irme a vivir con una de mis tías, vendiendo pollo, y le tienes que levantar temprano. ¿A qué edad? Estamos hablando entre... estaba en un 13, 14, como entre 15 y 16 años, más o menos, ¿sí? Entonces atomiza la familia y me tengo que ir con mi tía, en donde nos dedicamos a los pollos. Yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana, a prender el fogón, a preparar los pollos, a masacrarlos, porque no de otra manera, porque les metes el cuchillo y le tienes que cortar la garganta. O en el cono, ¿no? O sea, eran botes de chile, abiertos así, y los colgabas, o sea, tú se tiene que vivir en ese entonces. Alguien tiene que hacer el trabajo suyo para disfrutar unas ricas pechugas, ¿no? Así es, o unos exquisitos, unas piernitas, sí, unas claro, alitas, totalmente, sí. ¿no? Entonces eran varios chamacos los que veníamos a pelar en la mañana, y ya después acompañaba a mi tía a vender. De ese año que perdí, o sea, entre la decisión de tercero a perdí un año, de repente también me quedo a cargo de mi papá en un taller, o sea, mi papá no tenía una casa propia, en un taller, y tampoco en el taller estábamos apoyados por la familia Garibay, los que tienen el laboratorio diésel. Entonces, en un terreno ahí en la entrada de Volcanes, nos prestaban el espacio para tener el taller. Entonces, estuve a cargo de mi papá en ese tiempo. De repente, por la cuestión del vicio, mi papá cayó en un tiempo en el vicio, y yo decidí luego estudiar turismo. Estaba muy alejado del arte. ¿Sí? Termino mi carrera de turismo, pero en esa transición de la carrera de turismo, la primera vez que me salgo de casa, fue en esa transición, cuando mi papá empezó a caer en el alcoholismo, en esa transición de tercero a cuando voy a tener que ir a turismo, ¿no? O sea, en esa transición de supervivencia. Okay. Tuve que vivir la primera etapa de calle, y ya después empiezo a estudiar turismo, por las cuestiones también económicas. Hacemos un paréntesis, me comentabas hace un rato que cuando dices de calle, viviste de calle, ¿no? Calle. Comer en la calle, vivir en la calle, dormir en la calle, pandillas y todo lo que conlleva, ¿no? Hay muchas cosas que se sufren en la calle. Ahora podemos aplaudir algo de ti, porque si muy bien se ha sabido que muchas personas llegan a caer en situación de calle, de pandillas y todo eso, y muchas salen. ¿A qué se debe que muchas salen? Que una que otra sale. A veces porque encuentran una mano amiga, y es lo que iba. Y a veces también por la cuestión de que aprendes a reconocer el sufrimiento, pero también reconoces que el sufrimiento no tiene por qué llevarte, sino también tienes que encontrar esa contraparte. Siempre lo digo,
Para ser una persona resiliente tienes que sufrir para conocer la felicidad y viceversa. No puedes reconocer el sufrimiento si no conoces la felicidad primero. Tiene que haber un... Ok, perfecto. Entonces... Es una simbiosis lo que se vive. En mi caso, ¿no? Y sobre todo porque te lo planteo, la disciplina siempre ha sido como ese planteamiento. A veces no puedes llevar una disciplina en la calle como tal, porque tienes que buscar qué comer, tienes que buscar qué beber. Sobrevivencia. Me iba a limpiar los bares, me tenía que ir a limpiar, a vender periódicos también, en un tiempo. Y en la calle el rival débil muere. Entonces tenías que ser un rival fuerte, ¿no? Porque en la calle si no corres, alguien vuela y... A veces, y hay veces que sí que encuentran manos amigas. En mi caso... ¿Encontraste la mano amiga? En mi caso encontré una mano amiga. Sí sufrí muchas cosas. Ahorita no sé, creo que no es el momento de hablarlo. Pero sí, sí encontré una mano amiga ya cuando estaba terminando la carrera de turismo. Fue una etapa donde también otra vez caímos en economía muy débil. Okay. Y encontré el Martín Cruz de la Paz, que ahora es el que maneja el bar El Chicatelas. Encontré, una persona que me apoyó, me dio de comer. Siempre hay alguien, ¿no? Siempre, sí, tenemos sí. la oportunidad. Mira, te voy a decir algo de la banda. La banda, cuando hablamos de la pandilla, no de la criminalidad, sino de la banda de calle, la banda de los chavos de los alameros, de los de la Revolución, del Parque Revolución, los de la Madero, de la Burgos. Estamos hablando de la banda de los 80s, ¿no? Pandillas. Están las pandillas que fueron motivadas o tenían la motivación para emular a los panchitos de México, ¿no? Wow, sí. Entonces, y corrientes de Estados Unidos, ¿no? Que veían, ¿no? Tal vez... No tanto con las corrientes de Estados Unidos, más que nada la de los panchos. Que motivados a los panchitos. Entonces, ese tipo de banda era como encontrar la hermandad que no encontrabas dentro de tu hogar, ¿sí? Entonces, encontrábamos muchos apoyos. Entre esos, hay mucha gente que pecaría por no nombrarlos, pero está Saúl Bautista, está Botello, está mismo Juan Pérez, el compañero Rosco, Martín Cruz de la Paz, que decían el Chango. También teníamos, hay bastantes, mucha gente que... Ya vas direccionado hacia el turismo, ¿no? Hacia el turismo, voy terminando la carrera. Martín me apoya en ese entonces, me cobija querido Chango. Un saludo, Chango. ¿Sí? ¿Todavía vive? Sí, es el que está manejando el bar Chicatelas, donde están las combis de Tenextepango, enfrente. Comis de Tenextepango enfrente. Ok, perfecto. Iremos un día a echar una chelita por ahí. Sí. Ok, entonces ya te apoya y todo. ¿Y cuándo decides dar ese ahí voy, cambio? entonces yo me junto, ahí estamos juntando en la Alameda, empiezo a trabajar en el Dichá, trabajé en el Zarco. También, trabajé en varios discos de seguridad. En Zarco empecé como practicante y fue el primer practicante que la señora Amalia me empezó a pagar en Navarra. Posteriormente me fui saliendo después de las prácticas, fui tocando diferentes puertas en el Dichá, Canguile, Tantana, diferentes espacios que todos los tengo con cariño. Por el sentido de que de alguna manera quedaron experiencias, ¿no? Hasta que trabajé en Rocas. En Rocas regreso a Zarco y entonces no había vacante más que en los baños. Y es algo que voy a agradecer mucho porque ahí es donde gané más. Wow. Ok, nos hemos equivocado, la meseriada y los de seguridad no. ¿Por qué razón? Porque empezaron a abrir las tardeadas. Las tardeadas empezaron a abrir y entonces... Necesitabas 2 turnos en la tarde y 1 en la noche. Pero más que un sueldo... Las propinas, ¿no? Más que nada, imagínate, puro chico de secundaria o de preparatoria, entrando que te deje $1 cada uno. Totalmente. O sea, en ese entonces... Luego el dulce, ¿no? Me imagino. Él vendía dulces, cigarros sueltos, pero ya se para la noche, el cigarro suelto y el... Sí, todo lo de contenido que sale ahí, ¿no? El condón, dilo, el condón. Ok, perfecto. Y entonces empecé a hacer una colección de tarjetas,
nos salieron las PepsiCas en ese entonces. Entonces, como me gusta mucho también el trabajo de... ¿Pero eso te conlleva a las artes o...? Vamos. Porque toda esta cuestión de que vivo me sigue empujando hacia el por qué el apodo. Y de ahí para el salto directamente ya después. Bueno, empiezo a generar ahí el dibujo. Empiezas a dibujar, te vuelves coleccionador. Y ese dibujo los vendía. Empezaba a hacer poemas, hacía flores de papel, empecé a buscar. ¿Pero eso te nace por quererte ganar un centavo más o porque realmente sentías, veías las flores y decías... No, o sea, eso. Y aparte porque desde chico tenía esa afición de ver a las mujeres como estrellas, o verla como era como una cosa. Son unas diosas, pero no se suban, desde chico he sido como muy romanticista. Sí, entonces yo creo que por las mismas poesías que decía mi papá, que eran su repertorio, era la de la Chacha Micaela, de Cómo me quité del vicio, El brindis del bohemio, leyendo que era Mozuela, esa, y me la llevé al río, no me acuerdo ahorita cuándo se llama. O sea, pero entonces empiezas a hacer las cosas así empiezo por dinero. Por la sobrevivencia, pero... Después te atrapa. Pero después, en el sentido que yo me van conociendo en la Alameda, que me voy juntando en la Alameda, ahí entre las bandas, entre los de Cumberry, los John Morris y todo, por el mismo de los bares, vas conociendo a toda la gente, ¿no? Y te vas relacionando. Entonces, hay un compañero en la Alameda que me empezó a decir el Zarco, porque no me conocían, entonces él me empezó a decir el chico del Zarco, el Zarco, y se quedó el apodo del Zarco, en las calles. Entonces, y ya después, cuando ya empecé en ese sentido, la convivencia entre las pandillas, ¿sí? Entre todas las pandillas. ¿A esa edad cuántos años teníamos eso? Estamos hablando de 18, 19 años, ¿sí? A punto de... Pero esa etapa también viví calle. Claro, o sea, claro. Pero ya estaba con esto también es por gracias a Martín que me rescata en muchas cosas, ¿no? Que me lo encontraba en la calle, vente a comer y mucha gente le reclamó, oye, ¿por qué ayudas a este cuate? ¿No? Pero yo creo que nos vemos y tenemos una hermandad muy bonita. Creo que, pero pues al final de cuentas no eres mala persona, yo creo que has sabido redireccionar tu vida, ¿no? Porque al final de cuentas te has vuelto en un profesor de arte y yo creo que has apoyado a mucha gente con el arte, en cuestión de que mucha gente que te va a ver al igual se lleva ese mensaje y en chicos que se han acercado a ti para que les des clases, ¿no? Yo creo, ¿no? Pero a ver, ya nos estamos comiendo las uñas, porque dinos cómo empiezas en el arte, a ver. Precisamente por eso es el drama. ¡Ah! Me la está haciendo de jamón, para que no te andes. Okay, en ese sentido, ya empezando en el ambiente de la Alameda, conozco la pareja de Martín, es Malena Ortiz, que también es otra persona que aprecio demasiado. Me conlleva a trabajar con ella a lo que era el Crucero del Amor, arriba del Rosalinda. Ahí en Insurgentes, en la casa de Santa Inés, ves que está la cuchilla. Sí, claro. Esa cuchilla que después se llamó de Witches, arriba se llamaba Crucero del Amor. Ahí me llevó a trabajar ella y empecé a tener una bonita amistad también con ella. Y entonces ella conoce a una persona que se llama Jenny Díaz, que participa en una pasarela. Estoy hablando del 91. Estamos, que empezaban a hacer los ensayos. Entonces acompaño a Malena a los ensayos, y a ver a Jenny. Y de repente, boom, cambió mi perspectiva, yo nada más iba a los ensayos. Y un giro. Pero nada más, o sea, no iba con la intención de aprender, sino simplemente me atrapó. Llegó un momento dado en que me aprendí el texto nada más de escucharlo, ¿sí? Y típico, faltó un artista. En los primeros ensayos que me pasaron eso, pues ya lo decía desde afuera, ¿no? No tenía, yo ¿qué voy a estar haciendo allá arriba? No. Y también tenías pena, ¿no? ¿Todavía? ¿O sí, ya no tenías? Sí tenía pena, o sea, en ese sentido sí tenía pena. Pero la verdad, pues sí, primeramente, pues me cautivó las compañeras, o sea, ¿no? Me mantuve ahí. Nos vamos primero por eso y después ya. O sea, primero las mujeres, después el arte, ya, ok. Sí, perfecto. Pero fue algo... las mujeres son una obra de arte, ¿no?
Más que nada, pues, es nuestra contraparte y es de nuestro equilibrio, ¿no? Entonces, es por eso la búsqueda de esa igualdad, ¿no? Entonces, cuando pasa esta situación, me voy aprendiendo el texto y sí llega el momento en que un compañero llegó, pero estaba indispuesto. Entonces se tuvo que recorrer los papeles. Entonces a mí me habían puesto como los cuadros plásticos de San José. Nada más ahí junto con la Virgen y con el bebé. ¿Sí? Y era un bebé real. ¿Sí? Entonces, porque eso era, Cuautla se caracterizaba por eso, porque eran personajes, que live action, que nada, o sea, los elencos eran reales, o sea, si era una viejita, era una viejita, si era una joven, era una joven, o sea. No era así como Cabo que lleva. Ajá, o sea, como ahora que tenemos que una joven interpreta a una viejita. Sí, o sea, que tenemos que maquillar todo, ¿no? Entonces era lo fantástico de Cuautla, porque es una meca teatral. Cuautla es una meca teatral. ¿Por qué no lo han visto los demás? Ahí ¿Por va, qué? A ver, empresarios, gobierno, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos han visto? No nos han volteado a ver. Ahorita a eso vamos a esa historia. Primero, bueno, me pongo en San José y de repente se recorren los papeles y tuve que hacer el papel de Angelín. No tuve voz, me caigo del escenario, pero una risa que tenía el público, ¿no? Entonces fue como que ahí nació, me gustó y es algo chistoso. Después de ser esa cuestión de que te digo de las mujeres, me pasé como 10 años en celibato total sin pensarlo, sin planearlo y entrenando puro teatro, danza, todo lo que enfocara a un crecimiento profesional. Pero entonces desde esas idas a esos ensayos, desde ahí ya empieza tu correr. Entonces es un correr de 30 años hasta la actualidad. Y le has tenido mucho amor, porque hemos en el paso del tiempo convivido y sé que a veces el artista pues no la carece, ¿no? La carece con un... Bueno, estábamos con lo de Armando Vidal, ahí con striptease, mientras que estábamos en ese montaje de Colla de Yautepec, de Norma Zamarón, que hace una investigación, el cual el grupo ahora hacemos la adaptación. Armando con el grupo Que Oscuridad de Golpe está montando striptease en el área de baños de Casa de Cultura, cuando estaba en el atrio de en los espacios del Templo de San Diego, donde está la estación de ferrocarril, en el Salón de Usos Múltiples Ignacio Manuel Altamirano, que ahora se conoce como Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, en ese espacio de crear striptease, Armando Vidal logra ganar la muestra tanto estatal como regional y le mandan a tomar un curso de nivelación artística y le mandan a los maestros Rodolfo Valencia, Soledad Ruiz, Mauricio Jiménez, y en la cual se integra también Liliana Abundes. Liliana Abundes, que es de aquí de Cuautla y es de las precursoras de la danza contemporánea en esta entidad. Entonces en ese entonces tenía el estudio de danzarte. Bueno, en Casa de Cultura se tomaron los cursos con estos maestros y como en ese entonces Edgar Aguilar me encarga que vaya y atienda, ser el anfitrión del grupo de Armando, pues me voy colando a los talleres de ellos y fue otro tipo de enamoramiento a otro tipo de teatro. ¿Sí? Entonces fue ahí como el cruce entre la cuestión del teatro por hacer a un teatro más intelectual, más de conocimiento, y en donde también viene un vínculo muy especial con la familia Abundes, sobre todo con Liliana, Mario Sánchez, Sandra Abundes. Que tocas algo muy importante, el teatro con conocimiento y todo ese rollo, a veces es menos visitado que el teatro comercial, ¿no?
mucho menos visitado. Sí, el teatro comunitario también tiene sus dolencias, más que el teatro intelectual. O sea, cada rubro tiene su espacio y sus problemáticas. ¿Y estás peleado con el teatro comercial? Más que nada, no estoy peleado, pero no comulgo tanto. O sea, lo hago por cuestiones de supervivencia o sobre cuestiones de que hay aspectos de teatro comercial que me agradan, ¿no? Pero sí estoy más enfocado al teatro comunitario y al teatro, lo que me puede enseñar, el teatro intelectual que me puede enseñar, que me puede fortalecer todo este quehacer. ¿Sí? Pues bueno, profe, usted ha hecho teatro, ha dado clases, ha escrito, danza, títeres y de todo un poco en sus 30 años de trayectoria, ¿no? Sí, 30 años de paso de gato. Y tenemos un proyecto en mente, algún día sacar un libro, como pueden ver, no se puede ver muy bien por la luz, pero bueno, Raúl Díaz Torres y la trayectoria, ¿no? Tenemos eso en mente, ¿no? En un momento dado, sacar un libro, ¿no? De lo que es esos 30 años, ¿no? Sí, Profe, eres una persona muy, que tiene muchas facetas, eres una persona que le ha luchado, te he visto, eres una persona que tiene mucho que contarnos. El espacio yo creo que no nos va a alcanzar acá en esta pequeña entrevista, que nos alargamos. Eres de los que he entrevistado que nos hemos alargado más, pero bueno, esperemos que la gente pueda aprovechar estas entrevistas que tenemos con las personalidades, y pues te agradezco la invitación a tu casa para podernos platicar un poco de ti, y esperemos que siga habiendo más espacios donde podamos colaborar y hacer, y pues igual, ¿por qué no? Poder hacer algo en conjunto, ¿no? Sí. Pues agradezco, amigos, que hayan visto esta pequeña entrevista. Yo me despido, soy Madoni y tenemos al profe Raúl. Perfecto, muchas gracias.